La ley les habla a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los que consideran que para ser aceptados ante Dios deben obedecer la ley. Los que tienen como religiones que tienen parte de su enseñanza que hay que guardar la ley. Ellos, los que acepten eso, están bajo la ley. La ley les va a hablar a ellos diciendo que están condenados. Por eso dice para que se callen, para que cierren la boca y sean hechos responsables, condenados ante Dios. Esa parte no la entendí bien, doctor. Para que se callen. Claro, si el judío, ¿qué andaba haciendo con la ley? Eso hemos leído, diciendo que así la ley, que yo soy maestro porque yo sé la ley, está hablando. Porque ese todavía no ha escuchado lo que la ley le dice. Pero la ley, ¿qué le dice al que está bajo la ley? Que está condenado, que está rompiendo todo. Él va a hablar de la ley. Calla, eso se llama callar. Callar avergonzado. Ese es el punto, callar avergonzado. Pero los que todavía andan hablando que la ley está, es porque no han oído la voz de Dios haciendo que la ley les condene. Porque la ley solo condena, hermanos. El versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene mi conocimiento de que yo peco. Añadiendo al pensamiento del 19. La ley solo me muestra que yo soy transgresor, que soy pecador. Eso es todo lo que me muestra la ley. No va a aspirar, el que está bajo la ley está equivocado al aspirar ser justo delante de Dios. Ser justo o ser justificado desde el ángulo humano tiene un significado y del ángulo divino tiene otro significado. Desde el ángulo humano, ser justo, ¿qué significa? Obedecer perfectamente la ley. Ese es ser justo. Desde el ángulo divino, no. La justicia de Dios, como vamos a leer enseguida, no va por la ley. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, si va por la ley, todos estamos condenados. Entonces, repito, a la persona que está bajo la ley, a ese la ley le va a dar el conocimiento, un conocimiento con hechos, que es pecador, que está condenado. No puede ser justificado ninguna persona por la ley. El versículo 21. Ahora, entonces dijimos que la justicia del hombre es obediencia a la ley, cumplir con la ley. La justicia de Dios es diferente, porque si fuera esa misma justicia que la del hombre, todo ser humano está condenado. Por eso el 21 aclara y dice cómo es la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Eso sí, testificada esa justicia de Dios por la ley y los profetas. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la ley. No es como la justicia humana. El que obedece es justo. No es así. Pero sí Dios usa la ley para que testifique que la justicia de Dios realmente es justicia. Entonces, desde aquí en adelante hasta va a mostrar, va a enseñar lo que es, vamos a aprender lo que es la justicia de Dios. Repito, la justicia de Dios no es la justicia humana. La justicia humana es obediencia a la ley. El que obedece la ley es justo. Esa no es la de Dios. La justicia de Dios es sin la ley, pero teniendo como testigo la ley de que no está rompiendo ningún mandamiento, ninguna disposición de la ley. Y los profetas que están afirmando que la justicia de Dios realmente es justicia. El versículo 22. La justicia de Dios es por medio de la fe de Jesucristo. La justicia humana es por medio de la obediencia humana. La justicia de Dios no tiene esa parte de la ley, es por medio de la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, ¿qué característica tenía? De una obediencia perfecta a las palabras que el Padre le hablaba, a las indicaciones, a las directrices que Dios le hablaba a Jesús. Él seguía al pie de la letra. La diferencia entonces
entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es la obediencia del hombre a la ley. La justicia de Dios es la obediencia de Jesús a las ordenanzas del Padre. Ahora, ¿cómo esto? Dice, pero esta justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, es para todos los que tienen fe. O sea, esa obediencia perfecta de Jesús a las órdenes del Padre, esa es la justicia de Dios. Es para todos los que tienen fe en Jesús. Sean judíos o griegos, no hay distinción. El 23, porque tanto judíos como griegos, todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, si pecaron, ¿pudieron obedecer la ley? No. Entonces, se perdió esa forma de tener justicia. Ya no es posible, porque todos han pecado. Por esto, amigos y hermanos, nos queda solamente la justicia de Dios. Esa tenemos que entenderla, para esa aceptarla. No sigamos en el error de creer que nuestra obediencia a la ley nos va a alcanzar la justicia, porque aquí dice el versículo 23 que todos, judíos y griegos, pecaron. Esto es, no alcanzaron a obedecer la ley. Todos pecaron. Pecado es ruptura de la ley, pues. Y están lejos de la gloria de Dios. El 24. Esta justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, es para todos. Todos son justificados gratuitamente, libremente, sin requisito previo, gracias a la gracia, o sea, a su amor, a su misericordia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, miren hermanos, el versículo 23 y la experiencia nuestra nos dice que todo ser humano es un pecador. Todo ser humano entonces somos culpables ante Dios de haber roto su ley. Pero Dios entonces no va a justificarnos usando la ley porque ya la rompimos, pues. No va a esperar de nosotros obediencia a la ley. Lo que hizo entonces, le dio órdenes mucho más difíciles que las órdenes de la ley a Jesús. Además que Jesús tenía que guardar los 10 mandamientos, tenía que cumplir las órdenes específicas para él, como Mesías que le dio el Padre, que era ser crucificado, cargar los pecados de la humanidad, aceptar esos pecados, morir. Esas órdenes no están en la ley, fueron específicas para Jesús. Entonces, la fe de Jesús es obediencia perfecta a esas órdenes y por supuesto a la ley. Y entonces, él tuvo que hacer una redención. La palabra redención es redimir, es liberar, comprar, sacarlo como de una cárcel. Entonces Jesús, ¿cómo hizo esta redención? De la raza humana. Esto es importante entender. ¿Los fue sacando uno por uno? No hizo esa redención. La redención no es así, porque nosotros ni existíamos cuando Jesús murió en la cruz. O sea, no podía usar Dios ese método. Toda redención la hizo en Jesús. Jesús, ¿cómo nos redimió? El Padre, dice en Isaías 53:6, cargó los pecados de la humanidad en Jesús. Nuestra cadena, Satanás, son los pecados. Satanás es el gran encarcelador. Él es el que nos aprisiona. La cadena que él usa es los pecados. Pues bien, entonces el Padre puso los pecados de la humanidad, cargó en Jesús nuestros pecados, y entonces Jesús, bajo el poder absoluto de Satanás, porque estaba llevando nuestros pecados, murió en pago de lo que la ley demanda para el pecador, la muerte. Y así le satisfizo la demanda de la ley, la muerte. En él, entonces, murió con su muerte,
habiendo cargado nuestros pecados, nos redimió, nos liberó del yugo, de la cadena con la cual Satanás nos tenía usado, nuestros pecados. Y luego resucitó para que tengamos una vida nueva, y resucitó para hacernos saber que en Él fuimos redimidos. O sea, no esperemos que Dios haga una redención particular en mí, que ahora yo ya no tenga malos pensamientos. No, no es así. Es por fe en la historia de Jesús. En Jesús hizo esa redención. El versículo 25. Tal vez un punto, una palabra que necesitamos entender del versículo 24 es que todos son justificados. ¿Qué significa ser justificado en la Biblia? Justificado por Dios. Repito, hay dos métodos. La obediencia a la ley, la persona que obedece es justo. Y el otro, el de Dios, no va por ahí. Dios simplemente lo que hace es nos redime, nos justifica, que quiere decir remite nuestros pecados. Saca nuestros pecados de nosotros, y entonces ahí me deja a mí como justo. En otras palabras, en términos actuales, la justificación es el perdón. El perdón de los pecados, eso es la justificación. Y esto se aclara en Romanos 4, los versículos 6 y 7, que veremos la próxima semana. Ahora vamos al 25. Entonces, teniendo presente que la remisión de nuestros pecados, de mis pecados, de sus pecados, esa es la justificación que Dios hace en nosotros. Yo soy declarado justo cuando acepto que mis pecados fueron remitidos. El versículo 25. A este Jesús, que hizo la obra que acabo de explicar en el versículo 24, lo exhibió públicamente como propiciación. En la cruz fue exhibido Jesús públicamente. Propiciación, la palabra propiciación, hay que tomar, para entenderla, hay que tomar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el templo, ustedes recuerdan, tenía en el lugar santísimo, estaba el arca, y el arca tenía una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. En esa tapa se ponía la sangre para poder aplacar la demanda de la ley que estaba dentro del arca. Dentro del arca estaba la ley, estaba el maná y estaba la vara sacerdotal, el sacerdocio. Para poder aplacar estaba esa tapa y se la ponía con sangre. Esa sangre es la sangre de Jesús. La placa es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús cubre las rupturas a la ley de Dios. La sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo dos cosas. Primeramente, obedeció perfectamente los 10 mandamientos, y segundo, llevó nuestros pecados, de tal forma que nos dejó sin pecado. Y tercero, murió en la cruz. Murió. Con su muerte satisfizo las demandas de la ley que estaba dentro del arca. Por eso se llama, lo exhibió como propiciación, por su sangre, su muerte tapó, cubrió toda la maldad de los seres humanos haciendo contra la ley, y apareció Él, representando a la humanidad como uno que no había roto la ley, y la ley no tenía demandas contra Él. Y entonces por eso es que la salvación, la redención, es ser unidos a Él. Él llevó nuestros pecados, nos saca de la condena, del poder del pecado, de esa cadena, nos saca para unirnos a Él, no es para dejarnos solos, para unirnos a Él, y entonces lo de Él nos cubre, su conducta, sus pensamientos. Por eso leemos en 1 Corintios 2:16, que los de la fe tienen la mente de Cristo, ya no tenemos nuestra mente. Entonces, por medio de su sangre, de su muerte, a través de la fe, nuestra fe consiste en retener, en aceptar la historia de Jesús. Esta historia que Pablo está dándole otra explicación, ¿no es cierto? Una explicación más profunda, más detallada de la muerte. Así Dios demostró su justicia, dice el versículo 25,
O sea, Dios demuestra su justicia haciendo que su hijo muera cargando los pecados de la humanidad. Muera flagelado, muera con una muerte espantosa, clavado sus manos y pies. Así mostró Dios su justicia. O sea, no mostró su justicia derramando este castigo que recibió Jesús, derramando sobre el pecador. ¿Por qué mostró Dios su justicia así? Porque el ser humano, ¿por qué es pecador? Porque cuando pecó Adán, todos los seres humanos fuimos hechos pecadores, heredamos el pecado de Adán. Esto es, el pecado de Adán, estar condenados a ser esclavos de Satanás. Eso hizo Dios. Entonces, sería Dios injusto si es que nos condena por nuestros pecados. Entonces, Dios lo que hizo es, mediante la fe, unirnos al sacrificio de Jesús. Y entonces, en Jesús, nosotros cumplimos las demandas de la ley, y cuando, gracias a esa fe, aceptamos esto, Dios nos declara justificados. O sea, el perdón de los pecados realmente, que no es perdón, sino es remisión. La remisión de nuestros pecados, de nosotros al cuerpo de Jesús, constituye la justificación. Dios nos declara justos. O sea, unidos a Jesús, unidos a Él. Para esto es la fe, para esto es la historia de Jesús. Y entonces Dios pasó, dice, literalmente dice, Dios pasó nuestros pecados a Jesús. Todo pecado que fue cometido pasó a Jesús en su tolerancia. En realidad, hermanos, la misericordia de Dios, la justicia de Dios es producto no de su justicia realmente, sino más es producto de su amor, de su misericordia. Porque lo que hace es, a la justicia le envuelve en amor. Por esto es que Jesús es el que paga todo, paga las demandas de la ley para que sea justicia, y luego nos adjudica a nosotros, a los que creemos que la historia de Jesús es verdad. El versículo 26. Esto hizo para mostrar así su justicia, a fin de que Él sea justo. No le castiga al pecador, al ser humano, que fue hecho pecador porque heredó el pecado de Adán. No le castiga, no le somete a juicio. Se somete él mismo en la persona de su Hijo. Así Dios mostró su justicia y es el justo y el que justifica, eso sí, solamente al que es el de la fe de Jesús. Al que anda mezclando fe de Jesús como los judíos de los hechos, la fe de Jesús, Jesús el Mesías, con la obediencia a la ley, todavía está en problema. No ha entendido la justicia de Dios. Para entrar en la justicia de Dios, tenemos que entender la justicia de Dios como es. No sé si es que entendieron cómo es la justicia de Dios. De Jesús. ¿Cómo es la justicia de Dios? No. En Jesús, Eso. o sea, Dios le puso al ser humano bajo el poder de Satanás cuando Adán cayó. No solo le puso a Adán, sino también a toda la humanidad. Esto quiere decir que nos hizo pecadores. En otras palabras, el ser humano peca porque tiene la semilla, el pecado original que heredó de Adán. Por eso peca. Entonces, Dios, como Dios le puso en el pecado al hombre, Dios nos saca del pecado mediante Él mismo. Viene su Hijo, que es Él, ¿no es cierto? Dios. Viene a la tierra, se hace un hombre, vive como un hombre puesto bajo la ley. Jesús no vivió bajo la gracia, Jesús vivió bajo la ley. Esto está en Gálatas 4:4. Y entonces, pero nunca pecó, habiendo vivido con perfecta justicia, en perfecta obediencia a la ley. Dios puso los pecados que cometimos como consecuencia de haber recibido la herencia de Adán. Todos los pecados los puso en Jesús, y entonces Jesús murió pagando la demanda de la ley, que es el pecador debe morir. En vez de nosotros murió Él y resucitó para nuestra vida. Entonces, Dios, esta es la justicia de Dios. Nunca rompió su ley, nunca anuló
que el pecado tiene como paga la muerte, nunca anuló. Solamente que en vez de que el pecador justamente reciba, lo hizo recibir a su hijo que nunca había pecado. ¿Entendieron entonces lo que es la justicia de Dios? El que cree que esto es verdad está justificado y tiene que decir a Dios gracias porque he sido perdonado, mis pecados fueron perdonados. No tengo cuenta con Dios. Por eso es que esa persona ya no viene a juicio. Todos sus pecados, los que ha cometido y los que cometerá, fueron llevados por Jesús. Que a nadie se le ocurra pensar que solamente Jesús llevó los pecados que yo confieso. Pero Jesús ya hace 2000 años llevó esos pecados y hace 2000 años murió. Ya no hay quien más muera por nuestros pecados, excepto yo mismo. Si Jesús no murió por mis pecados, yo tengo que morir, por eso voy a juicio, voy a morir. Que a nadie entonces se le ocurra pensar que Jesús llevó solo los pecados confesados, los pecados del pasado. Jesús no llevó solo sus pecados. Todos los pecados que yo iba a cometer, los del pasado que cometí y los del futuro que alguna vez caiga. Ya soy perdonado. Ante Dios mis pecados fueron remitidos, todos. Es muy importante entender. Esta es la justicia que mostró Dios a su tiempo, para justicia que lo da a quien cree que la historia de Jesús, esta historia que estamos analizando, es verdad, ocurrió para nuestra vida. El versículo 27 hace una pregunta: ¿dónde está pues la jactancia? Jactancia es alabarse a sí mismo. Nosotros guardamos la ley, ellos están perdidos porque no guardan la ley. Eso se llama jactancia, es una expresión del orgullo. Entonces hace la pregunta: con esta forma que Dios justifica al hombre, ¿alguien puede jactarse? No, queda excluida, no puede jactarse. ¿Por qué ley no puede? Por la ley de las obras, que es la ley de los 10 mandamientos que uno aspira a obedecer, pero no va a poder. No por eso. Solamente se calla la boca, deja uno de ser jactancioso, de alabarse, de decir que uno guarda la ley. Solamente deja cuando entró en la fe. Dice, no por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Cuando uno humilladamente reconoce que no puede guardar la ley. Les decía que cuando uno reconoce, se humilla ante Dios y dice, Señor, no puedo guardar la ley. Yo he intentado, no puedo. Ni el sábado he podido cumplir. Si voy y leo cómo usted mandó la observancia del sábado en la Biblia, veo que estoy rompiéndolo. Y con mi mente rompo todo. Si uno le dice a Dios, entonces Dios le va a decir, pero tienes una opción. La historia de Jesús. Esa persona que recurre a la historia de Jesús, a esta historia que estamos analizando, como fuente de su perdón y salvación, esa persona nunca se va a alabar a sí mismo, yo tengo la fe, yo guardo el sábado, ¿no? Nunca. En esto se conoce bastante quién está en la fe y quién no. El que todavía es jactancioso de su vida religiosa todavía no ha entrado a la fe. Esto es, no ha aceptado todavía como válida la historia de Jesús. ¿Tenía usted una pregunta? No. El versículo 28. Entonces, concluyendo, dice el versículo 28, el hombre es justificado solamente por la fe, aparte de las obras de la ley. En otras palabras, vuelvo a reiterar, aquellos que dicen, sí, Jesús del Mesías, Jesús del Salvador, pero dicen que guardan la ley, ¿qué están haciendo? No están cumpliendo. Miren lo que dice, porque en conclusión, el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Las obras de la ley, su obediencia. Dios no necesita su obediencia, hermano. Porque todo ser humano, dice el versículo 18, 19, todo ser humano, y el 23, rompió la ley, es pecador, judíos o gentiles, todos. La única esperanza es
la historia de Jesús, el método de justificación de Dios por la fe. El versículo 29. Entonces, ahora una pregunta. ¿Es Dios Dios de los judíos únicamente? Para solamente a ellos, porque Jesús judío, Jesús murió cerca de Jerusalén, en Israel. ¿Solo para ellos es salvación? La respuesta no. Dios es también de gentiles. También es Dios de los gentiles. La justificación es para judíos y gentiles. La fe no solo es para los judíos, no solo es para los gentiles. La ley no salva ni a judíos ni a gentiles, solo la fe. Tanto disponible tanto para judíos como para gentiles. El 30. Porque en verdad Dios es uno. Él justificará a los de la fe, sean circuncisos por medio de la fe, o también a los incircuncisos por medio de la fe. En otras palabras, la circuncisión del Antiguo Testamento no es ni un obstáculo ni una ayuda para que Dios nos declare justos. Es lo que está diciendo. No es ni un obstáculo ni una ayuda, porque la justificación es por la fe. El 31. Entonces anulamos la fe, anulamos la ley por la fe. La respuesta, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Aparentemente estamos diciendo que la ley no sirve. Sí, versículo 19 y 20, clarísimo de este capítulo, dice que la ley sirve para que los que están bajo la ley, para hablarles a los que están bajo la ley y decir que callen la boca porque están condenados. Cuando una persona que dice estar bajo la ley y todavía sigue hablando, no ha escuchado a la ley. La ley condena, hermanos. La ley le hace callar a uno, le humilla a uno. No puede, tiene que reconocer que no ha podido. Por eso dice, de ninguna manera. La fe nos ayuda a confirmar, a afirmar la ley. ¿Por qué? Porque se necesita la ley para que la persona baje de su pedestal espiritual y se humille a reconocer que necesita de la historia de Jesús, que es una historia de humildad. La historia de Jesús